Hola, buenas noches. Bueno, vamos a mirar que se conecten. Vamos a conectar. Esperar un momentico que se conecten para hablarles sobre el tema que vamos a tener el día de hoy sobre los problemas de conducta asociados a la nutrición. Entonces, bueno, vamos a esperar que se conecten más personas. Bueno, la charla del día de hoy es sobre los problemas que tienen o que asociamos los perros sobre la conducta y los problemas de nutrición que pueden llegar a tener por eso. ¿Sí? No solo hay enfermedades, sino también hay ese tipo de problemas que uno los puede ver en la conducta de nuestro animalito. Pero bueno, ya vamos a esperar que se conecten más personas para empezar el tema y comentarles más o menos qué es lo que estamos haciendo con respecto al animalatón y por qué es el animalatón. Bueno, a ver, les voy a contar. El animalatón se va a llevar este domingo, ¿sí? Es con el fin de poder ayudar a todos esos perritos y gaticos de la calle. La idea de esto es recibir donaciones de parte de ustedes para que las fundaciones puedan ayudar a esos animalitos que están en condiciones de calle. Tienen que tener en cuenta que en esta crisis en la que estamos ahorita, las fundaciones también están pasando un momento difícil y esos animalitos pues no dan espera. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno o dos perros y es bastante el alimento que pueden llegar a consumir ellos. Ahora imagínense una fundación que maneja 50, 20, 30 perros. Entonces, pues la idea es poder recolectar alimento, medicamentos, camas, cobijas, ayudar a dar una adopción a esos perritos, porque esos perritos en sí también merecen otra oportunidad. Merecen una segunda oportunidad de tener un hogar, ¿no? Entonces, la idea de esto es poder recolectar dinero, recolectar fondos, recolectar alimento para poder salvar ese tipo de animalitos que están en condiciones de calle. Esta iniciativa es liderada por el señor Juan Carlos Wills, ¿sí? La Fundación Mi Colmena. Entonces nos están ayudando. También hay muchas empresas que están en estos momentos con nosotros vinculadas, que es El Éxito, es Puro Amor, la Fundación DocPac, Dando Garra. Son empresas que nos han ayudado y que nos van a seguir ayudando para que nuestros perritos o los perritos que estén en condiciones de calle estén en perfectas condiciones y podamos realizar este animalatón excelente. Bueno, vamos a esperar para que conecten más personas. Bueno, a ver, les comento. Eh, muchas veces, muchas veces el tema de que la gente necesite ayudar a estos perritos, ¿sí? Es de una... Se está cortando el video. Regálenme un segundito porque estamos teniendo como problemas con la conexión. Segundito, estamos teniendo problemas con la conexión. Bueno, entonces a ver, les cuento, yo creo que ya arreglamos el tema de conectividad. Eh, La idea de esta animalatón es poder recaudar fondos, alimento, medicamentos para los peluditos. Entonces, nada, tienen que estar súper conectados el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a empezar con charlas, van a haber otro tipo de actividades, van a haber rifas, ¿sí? Y la idea de todo esto es poder tener pues a todo el tema de los fondos necesarios para poder salvar este tipo de animalitos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra charla. Nuestra charla va a ser sobre los problemas asociados de conductas asociados a la nutrición. En los perros hay etológicamente, que es lo cómo se mide, o cómo se analiza o cómo se estudia el comportamiento del perro, conductas que son naturales y conductas que no son naturales. En las charlas pasadas vimos una que era el maltrato animal,
donde hablaba de las 5 libertades. Una de esas libertades hablaba sobre que puedan expresar su comportamiento natural. Eso, digamos, evitar eso es un tipo de maltrato animal. Por ejemplo, muchas personas estamos acostumbradas a humanizar mucho a los animales. Ese tipo de humanización es maltrato animal porque afecta el comportamiento del perro. Normalmente en la nutrición se ven reflejados varios comportamientos que afectan a tu perro y que cambian su conducta, tanto sea para bien como sea para mal. Y hay conductas que ustedes pueden ver en casa y que son muy comunes. Tenemos que las primeras, en las bases nutricionales tenemos como los 5 principales, que son las vitaminas, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los minerales. Ese tipo de deficiencias o excesos de nutrientes pueden llegar a afectar nutricionalmente a nuestros perros de salud y por ende comportamentalmente, ¿sí? Los primeros índices de que tú ves que tu perro puede estar teniendo una deficiencia nutricional se basa sobre el comportamiento natural. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos 3 principales que les voy a explicar el día de hoy, que es la pica, que es la coprofagia y el consumo de pasto. La pica es el consumo de objetos que son extraños. Por ejemplo, el más común en los perros es el consumo de tierra o el consumo de piedras. La coprofagia, que no es normal, muchas personas asocian que la coprofagia, que es el consumo de excreta de los animales, de su propia excreta o de otros animales, puede ser normal en los perros, pero no es normal. Y el consumo de pasto, también muchas personas asocian eso a que sea normal y tampoco es normal. Sabemos que en los lobos, los antecedentes, que es el Canis lupus, el antecedente del Canis familiaris, consumía hierbas, pero las consumía cuando estaba en el contenido ruminal del herbívoro que ellos cazaban. Más no era un consumo, bueno, era un consumo voluntario, pero más no era un consumo necesario. Entonces, el perro, por ende, ha comido pasto, pero ya les explico porque tiene como sus porqués del consumo del pasto. Bueno, en la parte ya de vitaminas tenemos que existe diferente tipo de vitaminas que hacen trastornos psicológicos y de estado emocional a los perros, ¿sí? Tenemos la tiamina, que hay defectos, digamos, si tú tienes deficiencias o excesos, no solo pasa con las deficiencias, sino también pasa con los excesos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la tiamina, tenemos la vitamina B1, que es la misma tiamina, la lisina, ¿sí? Ese tipo de vitaminas, la deficiencia puede causar hipersensibilidad, puede causar convulsiones o puede causar diferente tipo de trastornos emocionales. Por ejemplo, el exceso en una universidad de Estados Unidos se determinó que el exceso de lisina en los perros producía que tuvieran un trastorno más agresivo que otros perros normales, ¿sí? Ese tipo de conductas o de problema de conductas no se asemejan normalmente al perro como tal, como una conducta psicológica del perro, sino a un exceso nutricional. Por ejemplo, la coprofagia. La coprofagia es el consumo de la excreta. Cuando el perro tiene un consumo de excreta del mismo perro, de él mismo o de otros perros, ese tipo de problema puede ser perjudicial, porque no solo puede estar adquiriendo la excreta, sino dentro de la misma excreta puede estar parásitos, bacterias, que puede afectar el organismo de nuestra mascota. Entonces, en la coprofagia podemos dividirlos en cachorros, podemos dividirlo en adultos y en lactantes. Todo esto que les digo es por deficiencias nutricionales. Entonces, en cachorro, la coprofagia se puede dar por que el cachorro esté un poco, pues, explorando, que le huela las heces a la comida, que de pronto uno lo regaña al perro por hacerse en un sitio como tal, digamos, en la sala de la casa, uno lo regañe y el perro asuma que no lo puede hacer así, no lo puede hacer ahí y consuma la excreta, o le huela rico y consuma la excreta. Es más por exploración. Pero si el cachorro sigue consumiendo la excreta, eso es una deficiencia de nutrientes. La deficiencia de nutrientes se deriva a que ellos necesitan consumir más minerales o más lípidos o más proteínas
para su crecimiento y desarrollo. Tengan en cuenta que los requerimientos nutricionales de un cachorro no son los mismos de un adulto, porque el cachorro es un animalito que va desarrollando y está creciendo. Inclusive, los requerimientos nutricionales de los perros varían demasiado entre solo razas. ¿Por qué? Porque el perro es el animal o la especie más fenotípica, ¿sí?, del planeta Tierra. Nosotros tenemos una cantidad de razas. Inclusive si ustedes comparan un chihuahua con un gran danés, parecen perros, digamos, parecen animales de otra especie por su tamaño y porque son muy diferentes, pero genéticamente son iguales, vienen de la misma especie. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando vemos el comportamiento de coprofagia, puede tener la alteración en cachorros, que sea por conducta o que sea por desbalance nutricional. La mayoría del desbalance nutricional que hace que desarrolle la coprofagia es la deficiencia de minerales. Esa deficiencia de minerales hace que los perritos empiecen a consumir no solo el popó de ellos o la deficiencia de nutrientes, sino hace que empiecen a consumir otras cosas para ellos sentirse llenos, saciados o que llenen sus requerimientos nutricionales. Normalmente en los adultos se ve la coprofagia. Y lo más que pues la gente que tiene perros y que ha tenido crías de perros y hembras, ellos creen que es normal que la hembra, la mamá, cuando nacen los cachorros y todo eso, y los cachorros están como en la cama de ellos defecan y la mamá se come las heces de los perritos, ¿sí? Pero ella no lo hace como para llenar los requerimientos nutricionales de ella, sino lo hace como una forma de asear el nido. Entonces, ella lo hace con la forma de solo hacia el nido, pero no es algo que sea como tan normal por eso. Entonces, cuando es en las hembras, sí se requiere que tenga un requerimiento nutricional especial porque ellas están lactando y necesitan nutrientes para producir la leche. Por ende, entonces tenemos que suplementar un alimento que esté balanceado y con los requerimientos nutricionales específicos para hembras lactantes. No se le puede dar cualquier alimento, ¿sí? Porque ahí comienzan los desbalances nutricionales y empezamos a ver ese tipo de comportamientos como la coprofagia o también el aseo. Digamos, si uno no le hace el aseo constante al nido de los cachorros, la hembra va a asumir esa responsabilidad y va a comerse eso. El problema es que lo mismo que les digo, digamos, no es común que haga eso y pues la idea es que no lo haga. Y en perros adultos tenemos la coprofagia por la razón de la deficiencia de minerales, que es una deficiencia bastante común en los perros. ¿Por qué es bastante común en los perros? Porque muchos alimentos no están bien balanceados. Hay concentrados, hay dietas naturales que sí tienen un balance perfecto, mientras hay otras que no. Entonces, ese desbalance de minerales hace que los perros tengan ese consumo voluntario de la excreta. Ustedes en casa pueden ver esto, digamos, ustedes pueden coger a su animalito, a su perrito y determinar qué consumo está haciendo el perro o cómo está comiendo, si está comiendo piedras, pasto, si está comiendo popó, si tiene, por ejemplo, el tema de nerviosismo, que es deficiencia de vitamina B, ¿sí? Si tiene el problema de espasmos musculares, que es deficiencia de calcio, que altera el comportamiento literal del perro. Por ejemplo, la nicina tiene un factor nutricional muy importante que la deficiencia de eso hace que los perros tengan un comportamiento de estrés, de depresión, ¿sí? Entonces, normalmente uno piensa, pues bueno, el perrito está pues está deprimido o está quieto o está, ¿sí? Pero puede también que sea una deficiencia de ese tipo de vitaminas. Entonces, cuando ustedes desarrollen un protocolo o un esquema de alimentación de su perro, procuren tener en esa lista un alimento que esté muy bien balanceado. Es demasiado importante eso porque ayuda a la vida del cachorro. El segundo es el consumo de pasto. El consumo de pasto a muchas personas les pasa y es muy común este tipo de cosas. Pero el consumo de pasto los perros los hacen por dos cosas. La primera es porque los perros necesitan un porcentaje de fibra de la alimentación para regular todo el movimiento del tránsito intestinal, ¿sí? Y también para el tema de lo que es todos los carbohidratos de
de las plantas, ¿sí? La lignina y todo eso. Entonces, el perro consume ese pasto para poder hacer eso. Otro de los efectos del pasto, por lo cual los perros lo consumen, pero no es tan común, es para poder vomitar. Cuando los perros se sienten mal y tienen dolor de estómago, ellos consumen el pasto, lo tienen en el estómago y después lo vomitan para tener como unas... digamos, es como cuando uno se intoxica. Entonces los perros tienen que botar todo y el consumo de pasto les ayuda a que puedan vomitar mucho más fácil. Pero en la deficiencia de fibra también puede generar problemas intestinales en nuestros animales. Entonces, una clave muy importante es determinar que si tu perro está comiendo pasto, no puede que sea solo un tema comportamental, puede que le esté faltando fibra en la dieta o que tenga molestias estomacales. Si le hace falta fibra en la dieta, tienes que revisarlo con tu veterinario especializado en nutrición, ¿sí? O con un zootecnista que te determine que el alimento que le estás dando a tu mascota está apto para la etapa de desarrollo, está apto para tu raza, ¿sí? Porque pues puede que la etapa de desarrollo sea adulto, pero si la raza es un Cocker Spaniel o un San Bernardo, pues varía bastante los requerimientos nutricionales que puede llegar a tener el perro para poder saciar eso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, el primer llamado de alerta de que hay deficiencias es el consumo de cosas externas a la comida, ¿sí? Lo podemos ver. Entonces, si tu perro está comiendo pasto, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Mirar y determinar qué alimento le estamos dando, si es la fibra adecuada que el perro necesita, y en ese momento miramos si es de la parte nutricional. Ya cuando pasemos de que no es una parte nutricional, que tenemos un alimento muy bien balanceado, ya es un problema de conducta y tenemos que averiguar con lo que es un etólogo. Cuando ya un etólogo determina que no es un problema de conducta, ya es un problema de salud, ya es un problema veterinario que afecta no solo al consumo de pasto, sino al consumo de todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta y determinar cuál es la causa probable del consumo de pasto. Y no son cosas normales, que a muchos perros les pase eso y que nosotros pues conversemos con diferentes personas y ellas nos cuenten que les pasa eso y que les parece muy común. No, no es tan común. ¿Por qué? Porque no es un, digamos, no es un comportamiento específico de los perros como tal. El otro comportamiento que ustedes pueden determinar y pueden ver en la casa es el comportamiento del consumo de piedras o tierra. El consumo de piedras o tierra es muy normal en los perros, pero eso no es bueno. ¿Por qué? Porque puede generar fisuras en el estómago, puede generar taponamientos, ¿sí? Y eso puede afectar mucho a la vida del perro. ¿Por qué consumen piedras los perros? Consumen por deficiencias de minerales. La mayoría de animales o perros, en el caso tal que estamos hablando de los cánidos, comienza a lamer piedras o a comer arcilla o a comer tierra, es por la deficiencia de minerales. Esa deficiencia de minerales ya se ve muy arraigada y comenzamos a ver no solo problemas del comportamiento de la conducta del perro, sino también comenzamos a ver comportamientos metabólicos. Entonces, si tenemos un cachorro que está en formación o que está en crecimiento y tiene una deficiencia de minerales muy pronunciada, en el caso del calcio, comenzamos a ver que las patas del perro comienzan a torcerse, ¿sí? Comenzamos a tener una deficiencia de crecimiento. Ya no estamos viendo que el perro crezca de la misma forma, vemos una torsión de patas, ¿sí? Comenzamos a ver que en la musculatura del perro se va encogiendo, digamos, ya no va a ser un perro grande y fuerte, sino vemos que está volviéndose un perro muy delgado, dependiendo de la raza, porque hay condiciones corporales totalmente diferentes entre razas, pero se atrofia un poco el tema del crecimiento por la deficiencia de nutrientes. Lo mismo pasa con el tema de la deficiencia de vitaminas. En el tema de la deficiencia de vitaminas, para el desarrollo ocular, para el desarrollo olfativo, para el desarrollo cerebral de los perros es muy importante. Y si estamos con una deficiencia de este tipo de nutrientes, vamos a perjudicar de adulto a nuestros perros. Ya después vamos a tener diferentes tipos de problemas que van a ser muy difícil poder solucionarlos y vamos a estar teniendo que estar yendo seguido al veterinario. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan determinar
a primera vista que que su mascota está teniendo un déficit nutricional, ¿sí? Obviamente, lo que les digo, no solo los déficits, sino también los excesos nutricionales. En el tema del calcio, el exceso de calcio no solo tiene el tema de atrofiamiento de los huesos, sino también desacelera el crecimiento. Entonces también suplementar mucho calcio a un perro puede desacelerar el crecimiento. Muchas personas creen que, bueno, pues yo tengo un cachorro de raza mastín napolitano, que es un cachorro que es moloso, es grande y es pesado. Entonces empiezan a ejercer minerales, a darles mucho más nutrientes y lo que van a hacer es estancar y volver mucho más pesados a los perros. Y cuando vuelven mucho más pesados los perros por exceso de nutrientes, van a ver que la movilidad del perro va a ser totalmente diferente. ¿Cómo van a ver eso? ¿Por qué? Lo que pasa es que hay el líquido senovial, que es el líquido que queda entre las articulaciones para el movimiento. Ese líquido senovial, al momento de haber mucho peso, no empieza a desarrollar bien el hueso, no comienza a crecer y va a estar muy pegado. Cuando comienza a tener ese tipo de deficiencias, ¿sí? Ahí es donde vemos el tema de las displasias y todo eso. Cuando tenemos ese tipo de deficiencias, el cartílago empieza ya a rozar con el hueso como tal. Y vamos a tener problemas de codo, problemas en las articulaciones, inclusive en etapas tempranas en la adultez. No necesariamente tiene que ser cuando esté un perro senior, que es un perro viejito, sino ya en la adultez puede empezar a generar ese tipo de comportamientos. Muchas veces nosotros no pensamos o no nos damos cuenta de que los desbalances nutricionales afectan el tema del sistema nervioso central también de nuestra mascota y el tema reproductivo, ¿sí? Que afectan las hormonas y eso también a su vez afecta su comportamiento, volviéndolos más ansiosos, volviéndolos más agresivos o volviéndolos más sedentarios, ¿sí? La idea es que exprese un comportamiento natural tu mascota. En cuanto a las deficiencias nutricionales de los minerales, ¿sí? En cada cachorro tienen que ustedes estar pendientes cuáles son ese tipo de deficiencias para poderlas solucionar a tiempo. Una vez que el perro haya crecido, cuando hay ese tipo de deficiencias nutricionales, es muy difícil. Por ejemplo, hay algo que yo había visto muy seguido en el tema de los criadores de perros o que han tenido camadas, es que cuando la hembra lacta, tiene sus cachorritos y lacta, ella comienza a generar un movimiento muscular, unos temblores, y ese tipo de temblores a la persona que tenía los perros decía que era normal. ¿Sí? Que decía, bueno, la perra tiene los cachorros y es muy normal que esté como teniendo ese tipo de temblores. Y lo asociaban con que era frío, pero no. Ese tipo de temblores no es por frío y tampoco solo le pasa a las perras lactantes, también le pasa a los perros normales. Ese tipo de temblores lo que hace es que tiene una deficiencia de calcio. El calcio ayuda al movimiento muscular. Cuando hay ese tipo de deficiencia de calcio, hay movimientos peristáticos dentro del organismo, dentro del músculo, y comienza a generar esos temblores involuntarios. Eso es una deficiencia de calcio, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta de esa deficiencia de calcio para que ustedes cuando tengan su cachorro que esté temblando o su animalito adulto que esté temblando, identifiquen que ese comportamiento no es un comportamiento normal de un perro. Hay perros, y más que todos los que se expresan de raza pequeña, que son un poco más ansiosos y más nerviosos, que expresan ese tipo de temblores. Por eso les digo, tienen que primero, digamos, asesorarse con un veterinario especialista en nutrición, determinar y entre los dos mirar qué alimento le estás dando al perro y si hay un desbalance nutricional. Si no hay un desbalance nutricional como tal, ya es un problema comportamental que debe ser corregido por un etólogo. Pero ahí comienzan las señales. Lo mismo con el tema de las perras gestantes y las perras lactantes. Esos movimientos involuntarios tienen una deficiencia de nutrientes. Y recuerden que pues obviamente ese tipo de deficiencias va a empezar
a perjudicar la salud de nuestra mascota, ¿sí? Va a empezar a degradarla de una forma muy progresiva. Tanto así que al final vamos a tener un perro que va a estar muy enfermo y que va a tener problemas de absolutamente todo y que nos va a tocar darle muchos medicamentos y la longevidad no va a ser igual. Es importante de gran manera poder hacer que los perritos desde pequeños consuman un alimento adecuado para ellos. No solo concentrados, sino que también pueden darle el tema de comidas naturales. Hoy en día están muy de moda las comidas naturales, la comida bar, la comida natural, está muy de moda, pero ustedes en casa tienen que darse cuenta de que si estén llenando los requerimientos nutricionales de tu perro, de tu mascota, esa comida natural, ¿sí? Y que esté adecuada para tu cachorro en crecimiento de esa etapa. ¿Vale? Porque después vamos a tener bastantes problemas con ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, hay otra de las cosas es que las vitaminas, en el caso de las vitaminas específicas, tenemos que existen vitaminas que pueden llegar a perderse por luz o por calor, ¿sí? Esa deficiencia, bueno, puede que nosotros agreguemos la vitamina, nosotros decimos, no, miramos a suplementar con vitaminas al perrito porque el veterinario nos dijo, y muchas veces dejamos a luz la vitamina o que le dé mucha temperatura y puede llegar a perderse, entonces también tienen que tener en cuenta eso. Y por favor, no suplementar a sus perros sin autorización de un médico veterinario. Si ustedes están viendo que tienen consumo de excreta, consumo de hierba, que esté consumiendo mucho pasto, que esté consumiendo piedras, que esté consumiendo palos, que esté consumiendo diferentes cosas, tienen que primero asesorarse con un veterinario antes de hacer una suplementación. Y es muy importante que ustedes determinen qué alimentación le están dando a su mascota para eso. Eh, el tema de, por ejemplo, vamos a hablar de una de las vitaminas que es muy importante, es que la vitamina al momento de llegar a 85 grados centígrados se pierde completamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos y tenemos una dieta natural que está horneada o que tiene una cocción muy alta, tenemos que determinar que existe la probabilidad que esa vitamina no sea digestible o que ya no se encuentre en ese momento para nuestro perro, porque ya ha perdido las propiedades. ¿Sí? Esa vitamina es la peroxidina. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Si quieren, ustedes pueden hacerme cualquier tipo de pregunta, no hay ningún lío, yo las estaré contestando. Bueno, vamos a ver qué han escrito. Cualquier pregunta que tengan sobre sus perros, pueden conectarse, pueden escribirme. Igual de todas maneras, ahí están las redes sociales de Canem. Está mi red social como tal, como Gustavo Garzón. Y esta campaña la está liderando Juan Carlos Wills. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre el tema del consumo excesivo de nutrientes. El consumo excesivo de nutrientes también afecta en el tema comportamental del perro. Un perro que esté obeso tiene una conducta totalmente diferente que no puede expresar de forma libre a comparación de un perro que esté totalmente sano. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar ese tipo de conductas para que tu perro sea un perro sano y tenga una vida normal. El tema por ejemplo, el maltrato animal y humanizar a los perros es muy malo. ¿Por qué? Porque trastorna ese comportamiento y a los veterinarios o tecnistas especializados en nutrición nos va a quedar mucho más fácil determinar que ese comportamiento está siendo arraigado por un desbalance nutricional. Vamos a ver, pueden escribir, pueden hacer preguntas si quieren preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ¿vale? También hay algo que es muy importante y que las personas asocian, es que el consumo de, por ejemplo, snacks, en el anterior el charla que tuvimos con Luisa, ella hablaba sobre el tema de los snacks y el problema de suplementar con snacks y todo eso, y ella tenía muchos puntos a favor que decía que, por ejemplo, la suplementación de snacks, las cuales no están bien diseñadas, pueden llegar a generar problemas al perro. Ya hablaba una parte que era el chocolate, entonces cuando ya veían el hígado del perro estaba también muy mal, ¿sí? Pero el perro tiene que empezar a determinar
que el consumo de ese tipo de sustancias o de ese tipo de cosas no es normal. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos estarle dando chocolate, dándole pancito, dándole bocaditos de comida o las sobras de la comida, porque eso afecta a la salud y él va a tener un comportamiento diferente al que normalmente debe tener por el totalmente problema de salud. Entonces, bueno, alguien preguntas. Entonces, eso es más o menos lo que se basa en el tema de la deficiencia nutricional en las mascotas. Más que todo, ¿qué tal es la marca Royal Canin? Bueno, la marca de Royal Canin es una marca que es premium, es muy buena, es muy buena. Y la idea es que cuando ustedes compren un alimento para sus mascotas, tengan en cuenta pues que esté diseñado para la raza o para la etapa fisiológica. Porque muchas veces nosotros creemos que pues por comprar o porque sea comida de perro le puede servir a cualquier perro y no es así. Eh, Hablaste del temperamento, comida, eso depende de la raza. El temperamento pitbulls, razas dice que son agresivas. Bueno, en el tema de los perros potencialmente peligrosos, pues supuestamente potencialmente peligrosos porque realmente ya se ha comprobado que esos perros son de carácter fuerte o son de mordida fuerte, pero no son perros que son potencial, digamos, que son un peligro como para la sociedad, ¿sí? Y sobre todo como el tema de la prohibición y todo eso. Pero pues en ese tipo de animales el temperamento pues es un poco más fuerte que otros tipos de perros, ¿sí? Pero por ejemplo, si el temperamento se ve reflejado, por ejemplo, por la deficiencia de alguna vitamina que produce hipersensibilidad, que la niacina, que produce ese tipo que son muy sensibles, los perros se pueden volver más temperamentales y pueden llegar a afectar ese tipo de comportamiento y ser un poco más agresivos o más dominantes. Lo mismo pasó con el tema de la nicina. La nicina, el subirle la nicina a las dietas demostró que ese comportamiento era mucho más arraigado. Tengo una pregunta. ¿Un perro, un gato, un conejo se come la comida del perro, del gato, la del perro? Sí, sí les puede hacer daño. Lo que Andrés me comenta es que entre los perros y gatos y de diferentes especies comienzan a comerse la comida. Sí puede afectar, sí puede haber un desbalance nutricional, comenzando que el conejo es un herbívoro, el gato es un carnívoro y el perro es un casi carnívoro, digamos, es mucho, es 90% carnívoro. ¿Sí? Entonces, ellos tienen unas enzimas digestivas y están diseñados para aceptar cierto tipo de proteínas. Por ejemplo, el conejo puede comer la grama, que es el pasto que nosotros vemos ahí atrás, el quicuyo, y puede hacer la absorción de ese tipo de nutrientes, de ese tipo de proteínas, más que el perro puede consumir esa grama y no va a aceptar ese tipo de proteína y va a generar un desbalance nutricional. En el gato de los casos, el gato de los gatos es mucho más preocupante porque los gatos necesitan un aminoácido especial que se llama la taurina. Ese aminoácido en específico no lo sintetizan los gatos, por ende nosotros tenemos que hacerle una suplementación obligatoria a los gatos de taurina. Y es muy importante porque la taurina ayuda para el desarrollo del corazón. Entonces es muy importante no dejar que el perro se coma la comida del gato, el conejo la del perro y así sucesivamente, ¿no? Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se la comida de mi perro, gato? ¿Cómo se...? A ver... Tipo de comida de mi perro, al igual que... Bueno, digamos, acá me preguntan como que qué comida, cuánto le puedo dar a mi perro que pesa tantos kilos y tiene 7 años. La cantidad, cómo se mide el tema de la nutrición como tal. Y eso pasa muy seguido y ahí comenzamos a ver desbalances nutricionales por ese lado. Porque es que cada alimento tiene un porcentaje de nutrientes específicos. No todos los alimentos manejan el mismo porcentaje de nutrientes y de digestibilidad. Si el alimento tiene un porcentaje de nutrientes muy digestible, el consumo de alimento va a ser menos. Esto en concentrados, que son en piensos o pellets, ¿sí? O en pepitas para otros países. Este tipo de consumos va a ser menor. Entre más sea el consumo del concentrado, va a ser que
tiene menos porcentajes de nutrientes y para poder llenar ese tipo de requerimientos nutricionales de tu perro. Entonces, todo varía según el alimento que le des. Entre mejor calidad ese alimento, menos tienes que darle la concentración. Mientras que si nos vamos al lado natural, va a ser totalmente diferente. Si nosotros le damos al lado natural, ya que la comida natural tiene un porcentaje de agua, ¿sí? Entonces el consumo tiene que ser mayor. Inclusive hay porcentajes de digestibilidad o de absorción de la comida natural de un 82 a un 92% de digestibilidad de absorción, porque los nutrientes son mucho más fáciles de digerir y son porcentajes naturales. Pero hay que tener en cuenta que hay un sistema acuoso. En la comida de deshidratados se maneja lo mismo como en el tema de concentrados porque viene una concentración de nutrientes mucho mayor. Entonces es muy importante evaluar qué alimento le estamos dando a nuestro perro para saber cuánto o qué cantidad le podemos dar. Tengo otra pregunta. Bueno, cambiar la comida constante de nuestros peludos. Sí, sí es malo cambiar la comida constante de nuestros peludos. Yo les voy a hablar sobre un caso que tengo. Yo tengo una gran danés. Ese tipo de perro es de un crecimiento acelerado. Y cuando yo hice transición de una comida a otra, ¿sí? Noté el desarrollo del perro se estancó. ¿Sí? Entonces comenzó a estancarse el desarrollo del perro porque nutricionalmente varió los componentes. Tenemos que tener en cuenta que los perros tienen enzimas digestivas y las enzimas digestivas ayudan a desdoblar esos nutrientes. Cuando ayudan a desdoblar esos nutrientes, las enzimas digestivas hacen que la absorción sea mucho más fácil. Entonces, si nosotros tenemos un porcentaje de X nutriente, ahí va a haber un porcentaje de esas enzimas que ayudan a desdoblar. Mientras que si nosotros hacemos el cambio a otro alimento, ¿sí? El cuerpo tiene que acostumbrarse al nuevo alimento porque el nuevo alimento tiene esos nutrientes diferentes, en diferentes porcentajes al otro. Cuando hay ese cambio de alimento y tenemos esos tipos diferentes, comenzamos que las enzimas digestivas, ¿sí? Y las bacterias que nos ayudan a desdoblar ese tipo de alimentos van a cambiar. Y ahí es donde empezamos a tener diarreas, donde empezamos que ahí es cuando nos dicen que hagamos la transición de poquito para que el perro vaya acostumbrando el tema de los nutrientes que le están dando de nuevo. Y ya como no tiene la costumbre de que el alimento que tenía antes tenía un porcentaje, pongámosle, de proteína del 32% y ahorita tenemos un alimento que tiene de proteína 28%, pero esta vez es proteína a nivel vegetal, ahí comenzamos a ver que hay una deficiencia de absorción de nutrientes y vamos a empezar a ver un estancamiento en nuestra mascota. Es muy importante mantener el alimento seguido de nuestras mascotas y más si es cachorro. Lo puedes hacer si vas a aumentar a un concentrado premium. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos un cachorro que nos lo dieron comiendo con una marca pollito y lo queremos alimentar con un concentrado mucho mayor, mejor, pues lo podemos hacer y es muy bueno, pero sigamos manteniendo la línea. Ya de ahí no es, pues no debería ser esencial que lo bajen a un concentrado o a un alimento que no sea premium, por el tema del crecimiento y por el tema del desarrollo. Mi perro Pitbull, 1 año 3 meses, le doy concentrado con Revival. Tiene un desbalance, pues todas sus salidas. Sí, bueno, mira, Lupa Zoom nos dice que un pitbull que tiene 1 año y 3 meses, que le da un concentrado pues de gama media alta, tiene un desbalance porque come tierra y pasto, aun cuando llueve. Sí, digamos, tú tienes que ver en la tabla nutricional, muchas personas asemejan, entonces por ejemplo en la tabla nutricional de la parte de atrás de sus concentrados o de sus alimentos, hay unos porcentajes donde dice cuánto tienes que echarle a tu mascota. Y muchas personas toman el peso de la mascota, digamos, pongámosle 12 kilos, pero el perro debería estar en 15 kilos, entonces comienzan a suplementar en 12 kilos el alimento. Entonces el perro no va a poder llenar sus requerimientos nutricionales porque le estamos dando muy poquitos, porque los requerimientos que él debería tener sería para el consumo que él debería tener sería para un perro que tendría que tener 15 kilos. Entonces hay que mirar qué deficiencias puede hacer. Lo que te digo, digamos, puede que sea la deficiencia nutricional y que la condición corporal de tu perro esté muy bien, pero puede que no y sea pues un problema de conducta.
¿sí? Que ya sea un problema que el perro cogió ese tipo de conducta y hay que tener un etólogo especializado para que él nos controle ese tipo de conductas. Pero lo principal es determinar si tu perro está un poco delgado, si tu perro se le cae el pelo, si tu perro no tiene la conformación muscular ideal, si es problema nutricional y se puede corregir, no hay ningún problema. Lo que sí tienes que hacer es corregirlo pronto porque ese consumo de tierra, de pasto, de piedras puede generar obstrucciones intestinales y puede pues llegar a matar a tu perrito. Bueno, otra pregunta. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la recomendación adecuada y qué debería darle? Bueno, la recomendación adecuada es, bueno, varía, porque esto depende de qué perros tenga, ¿sí? Porque, por ejemplo, la idea es que si ustedes van a alimentar a sus mascotas, independientemente de la raza que sea, si tienen criollitos, si tienen eso, tienen que evaluar qué condición corporal tiene tu mascota. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un sabueso, ¿sí? Un perro fino colombiano, que es un perro que no es tan moloso como un mastín napolitano, que no es tan moloso como un mastín inglés, y tenemos en cuenta que el perro está o que tiene sus desbalances nutricionales, tenemos que adecuar una dieta específica a él, ¿sí? Porque si nosotros le damos una dieta de, por ejemplo, con una cantidad de proteína mucho más alta o para perros de razas gigantes, podemos estar afectando el hígado de nuestras mascotas y podemos estarlas dañando en un futuro. Y no solo eso, por ejemplo, la lisis en el páncreas. La ruptura del páncreas es por un exceso, también se puede dar por un exceso de lípidos. Y ese exceso de lípidos lo generamos sobrealimentando a nuestras mascotas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros podemos consultar con un veterinario especializado en nutrición o un zootecnista que nos asesore y nos diga si existe una deficiencia como tal. Porque muchas personas ven, no, mire, pues mi perrito está como flaquito, vamos a darle carne, vamos a darle, después vamos a coger a darle los cueritos del pollo, las sobras, y va a comenzar después a tener el perro tanto problemas reproductivos, problemas comportamentales, y vamos a tener ya problemas de salud muy graves. Le puedo dar frutas. Sí le puedes dar frutas. Digamos, el, no es tan estricto que los perros puedan comer ciertas cosas aparte de su alimento, como por ejemplo lo que nosotros le podemos dar son snacks, ¿sí? Como tal. Se le pueden dar frutas, por ejemplo, la manzana, se le puede dar pera, se le puede dar un poco de fresa, se le puede dar un poco de uva, ¿sí? Ese tipo de frutas en pocas cantidades se le puede dar común y corriente al perro como una forma de snack en vez de darle chocolate, pan, ajos, los residuos de la comida, que eso hace que tenga también un desbalance nutricional y un desbalance nutricional muy fuerte, demasiado fuerte. Por ejemplo, la deficiencia de ácidos grasos, la deficiencia de omega 3, 6 y 9 afectan demasiado el tema del comportamiento porque los perros comienzan a tener escama en la piel y comienzan a rascarse muchísimo. Entonces comienzan a escarapelarse, a generar esas camitas chiquitas, esa caspa chiquita y comienzan a rascarse muchísimo y comienzan a desesperarse. Muchas personas piensan que es por el tema de pulgas o es por el tema de alergias. Entonces dicen, no, pues mi perro me salió alérgico al pollo. Y nos damos cuenta que no es un problema que sea de alergias del pollo o alergias a otro tipo de consumos, sino que realmente es un problema de una conducta de deficiencia de nutrientes. Y después empezamos a tener seborreas, ¿sí? Entonces, si tú le vas a suplementar a tu perro, tienes que saberle suplementar, averiguar y asesorarte un veterinario para que sepas cómo poder suplementarlo. Esto es algo muy común, inclusive nosotros hicimos un estudio sobre eso, el cual se determinó que el exceso de avena generaba una mucosa que no ayudaba a la absorción de las proteínas. Entonces muchas personas decían en la casa, bueno, no, pues voy a darle un poquito de avena a mi perrito y comenzaban a mezclar la comida con avena y empezaban a ver que sus perros comenzaban a adelgazar de una forma muy rápida. Cuando comenzaron a adelgazar, empezaron a darse cuenta que ese exceso de ese nutriente o de esa fibra
hacía la encapsulación por mucosa y no dejaba absorber las proteínas, entonces no estaban haciendo absolutamente nada y comenzaban a subir la ración al perro, y veía que el perro no engordaba por eso. Ya después comenzaron a tener problemas de diarrea, comenzaron a tener problemas de gases porque existe una fermentación, ¿sí? Para que la celulosa poderse degradar, entonces comienza el organismo a tratar de combatir con microorganismos, con bacterias y eso y enzimas, ese tipo de nutriente para poderlo degradar. Y lo que va a hacer es tener una fermentación y vemos gases, tenemos eruptos, tenemos que el perro no engorda, tenemos vómito. Entonces, este tipo de suplementación tiene que ser regulada. No se le puede dar cualquier cosa a la mascota. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Darle papa, plátano, yuca en general a nuestros peludos. Bueno, hay cosas y hay factores antinutricionales dentro de los mismos nutrientes, ¿no? Dentro de los mismos vegetales o dentro de las proteínas y eso. Por ejemplo, entre la papa tenemos que tiene taninos y esos pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a empezar a darle papa al perro, tenemos que saber que la papa tiene esos taninos y eso produce una toxicidad. Lo mismo el tema con otro tipo de tubérculos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del ajo, muchas personas pues creen que al suplementar ajo empezamos a hacer todo el tema de desparasitación de nuestras mascotas y eso, pero no es tan así. Inclusive el ajo en ciertos porcentajes nos puede generar una anemia en el perro. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la suplementación. Lo que yo les sugiero a ustedes, como para que ustedes puedan hacer una suplementación de snacks, lo más normal son como tenerle frutas como papaya, obviamente en pocas cantidades, ¿no? Porque esas frutas también tienen un contenido de carbohidratos y ese contenido de carbohidratos también el exceso pueden ayudar a la obesidad de nuestras mascotas. Recordemos que, por ejemplo, los perros son más eficientes en desdoblar el tema de los lípidos, ya que los perros tienen el primer desdoblamiento por la lipasa lingual, que es una enzima que está en la boca y hace el primer ataque a los lípidos. Entonces, los lípidos son las grasas. Ahí comienza a haber ese rompimiento de moléculas para poder ser absorbidas y aparte nosotros comenzamos a llenarlo pues con carbohidratos, pues vamos a hacer que el perro comience a tener un problema de obesidad porque estamos ejerciendo un poco más. Pero eso es como en casos extremos que nosotros le estamos dando bastantes frutas o estamos suplementando mucho más al perro. Mientras que con el tema de snacks, galletas, helados, tortas, le podemos suplementar y nos quedaría súper bien. Digamos, la idea es que no exageren esa suplementación como tal y antes de suplementar asesoren a un especialista en nutrición. Bueno, otra pregunta. Tengo un perrito grillo, se le cae mucho el pelo a pesar que el alimento, pepas, vitaminas, otra cosa es ayudar. Bueno, acá me están preguntando sobre un perrito que tienen que le están dando concentrado, que le están dando los piensos y está teniendo problemas de caída de piel. Se está volviendo muy territorial y lastimé a otro perro. Bueno, vamos a ver el primero. La caída de piel puede ser normal en algunos casos, porque es que hay unas mudas que son mudas obligatorias y también se basan por el tema hormonal. ¿Sí? Si tu perrito está en crecimiento o en desarrollo, es muy normal que mude constantemente. Y si tu perrito ya ha crecido y está en un desarrollo continuo, digamos que ya es adulto, podemos tener una muda dependiendo de la raza, porque hay razas que pueden mudar más veces al año, pero normalmente una o dos veces al año, ¿sí? Eso es lo normal de la muda y es muy común eso. ¿Cómo puedes ayudar a que la muda sea mucho mejor o que sea mucho más acelerada? Suplementando con omega 3, 6 y 9 que ayudan como el tema del pelo y la vitamina. El pelo y la piel, ¿sí? El tema de las vitaminas también es muy importante, pero ten en cuenta que si tú llegas a suplementar muchas vitaminas puedes causar una hipervitaminosis en los perros y eso trae otro tipo de trastornos. Esos trastornos sí son bien complejos ya que los requerimientos no son tan amplios y si nosotros comenzamos a suplementar podemos hacer que nuestros perros decaigan y puedan tener una mala salud. Y
¿Cómo corrijo volviendo a lo territorial? Bueno, si es un comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les comentaba normalmente. En el tema de los comportamientos y las variaciones que se hacen por el lado de la vitamina, por ejemplo, la tiamina genera esa hipersensibilidad en la mascota. Y puede que esa hipersensibilidad por exceso de vitaminas que le estás dando está generando una conducta de ansiedad, una conducta mucho más agresiva. ¿Sí? Y no solo eso, digamos, por ejemplo, la niacina también produce problemas de agresividad y problemas de depresión, problemas de agotamiento. Digamos, en la deficiencia de esa vitamina produce que tu perro se sienta como más cansado, que tú lo veas como más agotado, que camina un poquito y se siente mucho más agitado. Ese tipo de problemas puede llegar a tener. Entonces, tienes que primero determinar si, primero, quítale el consumo de, digamos, si le están dando los pellets, quítale el consumo de vitaminas, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es reforzando, digamos, estamos dándole mucho más vitaminas y los requerimientos nutricionales se van a ver afectados a eso porque vamos a elevar muchísimo más de lo que ellos necesitan. Entonces, puede que haya sido por esa hipersensibilidad que el perro esté un poco más territorial o más agresivo. Pero igual tienes que quitarle eso y consultar con un veterinario. Si tú quieres que tu perro tenga, pues que no se le caiga tanto el pelo y todo eso, mira el tema de omega 3, 6 y 9 y hay suplementos nutricionales para eso y tienen sus indicaciones en la parte de atrás que es muy importante que ustedes la lean para saber cuánto le puedo dar a la mascota para que evitar ese tipo de problemas. Entonces, eso es lo primero, consulta con un veterinario, ¿sí? Que no vaya a ser también un problema, ya sea un problema de piel o que sea un problema de una alergia o que sea un problema ya totalmente diferente al desarrollo normal del cambio y la muda, ¿sí? Entonces tienes que consultar eso con un veterinario especializado en nutrición. Pero en sí mi consejo es que por favor le quites la suplementación si no es obligatoria. Si no te la formulan, no la des porque podemos hacer una hipervitaminosis. Darle semillas como nueces, almendras, maní, pistachos, ¿qué tal es? Bueno, sí y no. Digamos, normalmente los requerimientos nutricionales de nuestras mascotas se basan en porcentajes específicos de nutrientes. Vamos a hacer de cuenta una cosa. El perro viene del lobo, que es el Canis lupus. El perro es el Canis familiaris. Todo como su intestino, estómago, todo su tracto gastrointestinal está diseñado para absorber cierto tipo de nutrientes. Si nosotros comenzamos a suplementar alimentos que no estén diseñados para el consumo de ellos, va a perjudicar el desarrollo de nuestras mascotas. El desarrollo intestinal, el desarrollo gastrointestinal, el desarrollo emocional y el desarrollo del cuerpo como tal. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, hay perros que cuando no reciben un alimento adecuado por estar suplementando diferente tipo de cosas que no debería consumir el perro, comienza el perro a generar enfermedades. Entonces, por ejemplo, una de las enfermedades más comunes que nosotros llegamos a tener en este campo es el tema de la obesidad. ¿Sí? Uno ve un perro gordo y las personas pues creen que está bien, digamos que el perro porque está gordo debe estar súper bien y que mejor que esté gordo, pero es un trastorno que se da por darle alimentos que no necesita el animal o por sobrealimentar al animal. Hay que tener en cuenta eh, hay que tener en cuenta que ustedes, ¿sí? Suplementen según lo que su perro necesita o según lo que su perro quiera. Muchas veces los perros son muy garosos y comienzan a consumir y a pedirle a uno y todo eso y pues uno hay decirle como que, ay no, pobrecito, pues uno está comiendo un pedazo de carne, pues démosle otro pedacito. No, esa no es la idea. Bueno, me están comentando que ya se me va a acabar en un momento el tiempo y bueno, y quería invitarlos a la primera animalatón virtual que se va a realizar el día domingo a las 10 de la mañana, comenzamos la transmisión. Voy a estar también hablando sobre todo el comportamiento nutricional. Ustedes ahí me pueden hacer todo tipo de preguntas sobre el tema nutricional. Vamos a hablar de las dietas convencionales, vamos a hablar cómo escoger un alimento balanceado para su mascota y,
Y nada, los esperamos ese día, estén súper conectados, vamos a dar premios, Canem Pet Food va a donar alimento, va a donar asesorías nutricionales a las personas que más o que contesten las preguntas que vamos a realizar y vamos a ampliar más este tema. Gracias por sus preguntas, gracias por toda esta transmisión tan bella a la Fundación Mi Colmena, al señor Juan Carlos Wills por apoyar esta iniciativa y por favor donen alimento, donen todo lo que sea de medicamentos. Hay perritos en la calle que realmente necesitan de su ayuda. Ustedes ven en su casa, ustedes tienen su perro, duermen en sus camas, es casi parte de su familia. Y tengan en cuenta que hay animales que están en calle y que no tienen ese privilegio y que literalmente pasan días sin comer, los pueden atropellar en la lluvia y hay que ayudarlos. Tenemos que tener como esa conciencia de ayudar a ese tipo de animales. Hay fundaciones como Dogpack, Tandogarra, Milagrinos, ¿sí? Que tienen animales que ustedes también, si no lo pueden tener en la casa, pueden apadrinar uno, ayudarlo, porque realmente es una labor muy difícil. Hemos estado con ellos y la verdad, verlos trabajar con las uñas es muy difícil, es muy difícil. Y más porque esos perritos manejan una segunda, deberían tener una segunda oportunidad. Nosotros deberíamos darle una segunda oportunidad porque realmente se lo merecen, se lo merecen. Muchos dueños desalmados o muchas personas los han botado a la calle solo porque no los quieren o porque no quieren tenerlos. Entonces, nada, los invito por favor a que ayuden, si no pueden adoptar, pueden apadrinar o solo con un granito de arena de ustedes pueden hacer mucho por esos animales que realmente lo necesitan. Muchas gracias, el tiempo fue muy corto, pero vamos a estar en Animaratón y vamos a estar hablando de todo el tema nutricional. Igual cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, ustedes me pueden escribir a mi Facebook, me pueden escribir a mi Instagram, que es Gustavo Real Piso Garzonte, o acá en Pet Food, y yo les voy a solucionar todas las preguntas o las dudas que tengan. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.